Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Profesor X. La clase de hoy será sobre poliedros, así que tomen sus apuntes y comencemos. Bien, ¿qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo geométrico que está limitado por 4 o más figuras planas. Estas figuras planas le llaman polígonos. Entonces un poliedro es un cuerpo formado por polígonos. Vamos a ver unos ejemplos de poliedro. Aquí hay varios ejemplos. Fíjense que todas estas figuras están formadas por figuras planas. Esto los convierte en poliedros, pero no solamente existen este tipo de poliedros. En la vida cotidiana también podemos encontrar poliedros. Por ejemplo, este juguete muy común que se llama cubo de Rubik está formado por figuras planas, o sea que es un ejemplo de poliedro. Este edificio también es un ejemplo de poliedro porque está limitado por figuras planas. Tenemos todas las paredes y lo que sería la azotea y la base también son figuras planas. También un ejemplo sería el borrador que usamos a diario, ya que lo forman figuras planas, por lo menos cuando está nuevo lo forman figuras planas, ya con el uso pues se van redondeando, pero inicialmente son figuras planas, por lo tanto sería un poliedro. La nevera que tenemos en casa también es un ejemplo de poliedro, está formado por figuras planas, aunque en algunos casos la parte del frente está un poquito redondeada, pero en términos generales serían figuras planas, así que sería un buen ejemplo de poliedro. Las pirámides de Egipto también están formadas por figuras planas, así que también son ejemplos válidos de un poliedro en la vida real. Veamos los elementos de un poliedro. Aquí tenemos un ejemplo de poliedro y vamos a ver cuáles son sus elementos. Primero tenemos las caras. Las caras son los polígonos, o sea, las figuras planas que forman este poliedro. Esas son las caras. Luego tenemos las aristas, que son los bordes donde se unen las caras, ¿okay? Estas líneas donde se une una cara con otra, estas son las aristas. Y finalmente tenemos los vértices, que son las esquinas. Los puntos donde se unen las aristas son los vértices, ¿okay? Entonces en esta figura que tenemos acá, en este poliedro, por ejemplo, las caras serían como esta, cara, ¿cierto? Esta sería otra cara. Esta sería otra cara. Esta es una figura de 6 caras, ¿listo? Si las pueden ver, aquí tenemos esas 3 que las había marcado y hay otras 3 que están por detrás de la figura, que son las que indican estas líneas punteadas. Pues por ejemplo esta cara de aquí, que está en la parte de atrás, sería otra. Esta, que sería la base, digámoslo así, como el piso del poliedro, sería otra cara. Y aquí tendríamos otra cara que tampoco se ve a simple vista, pues porque es un dibujo realizado en 2D, pero que representa una figura en 3 dimensiones. Entonces las caras serían esas, ¿ok? 6 caras en esa figura. Las aristas entonces son los bordes, por ejemplo esta es una arista, ¿cierto? Esta sería otra arista, esta de aquí sería otra arista, esta también es una arista, y todas las líneas, ¿listo? Entonces esta figura, por ejemplo, tiene 4 y 4, 8 y 4, 12. En total tiene 12 aristas esta figura, este poliedro. Y finalmente los vértices son las esquinas, donde se unen las aristas. Este, por ejemplo, es un vértice, este sería otro vértice, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Esta figura en total tiene 8 vértices. Bien, veamos ahora qué es el desarrollo plano de un poliedro. El desarrollo plano entonces es una figura plana, ¿okay? Es una figura plana que resulta de desbaratar o desdoblar un poliedro. Pongamos un ejemplo, digamos que tenemos este poliedro de acá, que dicho sea de paso es un prisma hexagonal, pero es un ejemplo de poliedro, y vamos a desarmarlo. Si lo desarmamos, desdoblamos el poliedro, nos puede quedar algo como esto. A esto lo llamamos desarrollo plano. Y el desarrollo plano permite ver también todas las caras, los vértices y las aristas. Fíjense, esta cara de aquí arriba sería esta cara de acá. Esta cara lateral de aquí de este lado sería esta cara de acá. Y de la misma forma podemos ver cada una de las caras. Este es un prisma, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras. Y las aristas también las podemos ver aquí, son todas estas líneas donde se unen
las caras y los vértices son cada una de las esquinas donde se unen las aristas. Este es el desarrollo plano de un poliedro. Veamos ahora la clasificación de los poliedros. Los poliedros se pueden clasificar de acuerdo con dos criterios: de acuerdo a la congruencia de sus caras y de acuerdo a la forma de sus caras. Si hablamos de la congruencia de las caras, un poliedro puede ser regular o irregular. ¿Listo? Una de las dos, no puede ser las dos al mismo tiempo. Un poliedro es regular si todas sus caras, todas las caras que lo forman, son congruentes. Recordemos que la palabra congruentes quiere decir iguales. Por ejemplo, tenemos aquí un cubo que tiene 6 caras que tienen forma de cuadrado y son todas exactamente iguales. Esto sería un poliedro regular. Cuando el poliedro tiene al menos una de sus caras no congruente, es decir, que al menos una de sus caras no es igual a las demás, entonces es un poliedro irregular, como este que tenemos acá, que tiene entonces unas caras en forma de cuadrilátero de 4 lados y tiene también aquí una cara triangular. Entonces fíjense que por lo menos esta cara no es igual a las demás, de manera que este sería un poliedro irregular. Ahora, si hablamos de la forma de sus caras, un poliedro puede ser cóncavo o convexo. Un poliedro convexo tiene todas sus caras convexas. Recordemos que una figura es convexa cuando todos sus ángulos internos son menores a 180 grados. Entonces, si miramos, este ángulo es menor a 180, este también, este también, este también y este también. ¿Listo? Todos los ángulos que componen este poliedro son menores a 180, por lo tanto todos los polígonos que forman este poliedro son convexos, por lo tanto este poliedro es convexo. Un poliedro cóncavo, en cambio, tiene por lo menos una de sus caras cóncava, es decir, al menos una de las caras que forma el poliedro tiene un ángulo mayor a 180 grados. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos entonces este poliedro, donde si vemos en esta cara, este ángulo interno es mayor a 180 grados. Por lo tanto, esta cara es cóncava y eso convierte a este poliedro en un poliedro cóncavo. Datos curiosos. Tenemos un par de datos curiosos. El primero es que solo existen 5 poliedros regulares. Y son estos: el tetraedro, que tiene 4 caras iguales, es un poliedro regular; el cubo, que tiene 6 caras; el octaedro, que tiene 8 caras; el dodecaedro, que tiene 12 caras; y el icosaedro, que tiene 20 caras. Estos son los únicos 5 poliedros regulares que existen. Este es nuestro primer dato curioso. Y el segundo dato curioso es que los poliedros, cuando son cóncavos, son todos irregulares, es decir, no existe un poliedro cóncavo regular. Finalmente vamos a ver la fórmula de Euler. La fórmula de Euler nos dice que todos los poliedros convexos cumplen con la siguiente igualdad: C más V es igual a A más 2, donde C son las caras, V son los vértices, A son las aristas. De manera que cualquier poliedro que sea convexo nos va a cumplir con esta igualdad. Bien, si sumamos el número de caras más el número de vértices, nos tiene que dar lo mismo que si al número de aristas le sumáramos 2. Esta es la fórmula de Euler que nos sirve para determinar cuándo un poliedro es convexo o cuándo es cóncavo. Muy bien, entonces vamos a ver este ejercicio donde nos piden determinar si un poliedro de 4 caras, 6 aristas y 4 vértices es cóncavo o convexo. Bien, si nos dieran las imágenes de los poliedros sería muy sencillo, porque recordemos que un poliedro cóncavo es un poliedro donde la figura que lo forma tiene por lo menos un ángulo mayor a 180 grados, mientras que en el convexo todos los ángulos interiores son menores de 180 grados. Pero como en este caso no nos dan las figuras, simplemente nos dan esta información de las caras, las aristas y los vértices de un poliedro, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de Euler. Básicamente nos dice que todo poliedro convexo cumple esta igualdad: las caras más los vértices son iguales a las aristas más 2.
Si esta fórmula, si esta igualdad se cumple para el poliedro, entonces será convexo, y si la igualdad no se cumple, entonces será cóncavo. Vamos a revisar si para este poliedro la igualdad se cumple o no. Tenemos caras, que el ejercicio nos dice que tiene 4 caras, más vértices, que el ejercicio nos dice que tiene 4 vértices, igual aristas, el ejercicio nos dice que tiene 6 aristas, más 2. Resolvemos aquí, tendríamos 4 más 4, esto sería 8, y 6 más 2, esto sería 8 también. Vemos que 8 efectivamente es igual a 8, la igualdad se cumple, por lo tanto este poliedro es convexo. Muy bien, ahora tenemos entonces otro ejercicio donde se nos pide también determinar si un poliedro es cóncavo o es convexo, y nos dan la información de cuántas caras, aristas y vértices posee. Para eso aplicamos la fórmula de Euler, que nos dice el número de caras, en este caso 6, más el número de vértices, en este caso 8, debe ser igual al número de aristas, en este caso nos dice el ejercicio 18 más 2. Si nosotros resolvemos a este lado, 6 más 8 nos daría 14. A este lado, 18 más 2 nos daría 20. 14 no es igual a 20. Esta igualdad no se cumple. Por lo tanto, este poliedro es cóncavo. Muy bien, nos dicen entonces en este ejercicio número 3, ¿cuántas caras debe tener un poliedro de 20 aristas y 18 vértices para ser convexo? Bueno, para que un poliedro sea convexo debe cumplir con la igualdad de Euler. Por lo tanto, tenemos que hacer que se cumpla esa igualdad. Las caras, que no las conocemos, dejamos simplemente la C, más el número de vértices, que ese sí lo conocemos, el 18, debe ser igual al número de aristas, que también conocemos, es 20, más 2. ¿Ok? Si resolvemos esta parte de acá, nos quedaría que C más 18 es igual a 20 más 2, eso daría 22. Ahora este 18 que está a este lado sumando, yo lo voy a pasar al lado de allá a restar. Entonces esto quedaría, C es igual a 22 menos 18, ¿ok? Porque pasé el 18 a restar. Entonces el número de caras será 22 menos 18, eso sería 4. Por lo tanto, para que el poliedro sea convexo, teniendo 20 aristas y 18 vértices, debe tener 4 caras. Y listo, eso fue todo por ahora. Recuerden darle like y suscribirse al video si les gustó. Si tienen alguna pregunta o quieren que les explique algún tema en específico, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Y recuerden activar las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos que subamos. Hasta la próxima clase.